Vivo en una época oscura y angustiante, un tiempo en el que mi pueblo, los israelitas, se encuentra bajo la opresión del Imperio Romano. Desde tiempos antiguos, los profetas de Israel han hablado de un Mesías, un Salvador que nos liberará de nuestras cadenas y traerá la paz prometida por Dios. Pero, a pesar de las esperanzas que albergamos, nuestro país está dominado por la tiranía de César, y la esperanza parece una llama apagada. La vida es dura, los romanos son implacables y nos someten a impuestos severos y humillaciones constantes. Pero en lo más profundo de nuestro ser, aún guardamos la esperanza de la llegada de aquel que traerá la salvación, aquel que será el ungido de Dios. En las sinagogas, los rabinos recitan las Escrituras y las personas se reúnen a orar, esperando que el día de la liberación finalmente llegue. Durante mucho tiempo, no sabíamos cómo sería este Mesías, pero todos sabían que su llegada marcaría un cambio radical. Nadie sabe aún que, en ese preciso momento, yo, Jesús, el Hijo de Dios, estoy por nacer. Mi historia está a punto de comenzar, y con ella, el cumplimiento de la promesa hecha desde los tiempos antiguos. Mi llegada al mundo no fue como la de cualquier otro niño. Nací en Belén, una pequeña ciudad, en un pesebre. Mi madre, María, era una joven humilde, una mujer virtuosa que, por medio del Espíritu Santo, fue elegida para ser mi madre. Mi nacimiento fue algo extraordinario, no solo para mis padres, sino también para el mundo entero. Aquella noche, un ángel apareció a los pastores en los campos cercanos y les anunció mi llegada, diciendo: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores, asombrados y llenos de alegría, fueron a verme y encontraron la verdad de esas palabras. Yo, el Salvador, había nacido en un humilde pesebre. Mientras tanto, una estrella brillaba en el cielo, señalando mi nacimiento a los sabios del este. Ellos viajaron desde tierras lejanas para traerme regalos de oro, incienso y mirra. Los reyes, los sabios, los pastores, todos se reunieron a mi alrededor, reconociendo en mí a un niño especial, pero aún no sabían la magnitud de mi misión. Mi nacimiento, aunque sencillo, estaba lleno de promesas divinas y señales celestiales. No había lugar para mí en la posada, pero el cielo mismo se encargó de que mi llegada fuera conocida, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Crecí en Nazaret, una pequeña ciudad en Galilea. Mi vida durante esos años fue tranquila, rodeada del amor de mis padres, María y José. Aunque mi madre sabía desde el principio quién era yo y mi misión en el mundo, mi vida fue como la de cualquier niño en aquellos tiempos. Jugaba con otros niños, aprendía el oficio de mi padre, José, quien era carpintero, y asistía a la sinagoga los sábados. A medida que crecía, me llenaba de sabiduría y gracia. Las Escrituras hablaban de un Mesías que sería enviado para salvar a su pueblo, pero aunque en mi corazón sabía que yo era ese Mesías, mi tiempo aún no había llegado. La gente de Nazaret me conocía como el hijo del carpintero, y aunque mi madre y José me amaban, pocos sabían que tenía un propósito más grande. Cuando tenía 12 años, mis padres me llevaron a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Allí, en el templo, hablé con los maestros de la ley, asombrándolos con mi comprensión y sabiduría. Cuando mis padres me encontraron después de 3 días, les dije que debía estar en la casa de mi padre. Fue un momento clave en mi vida, donde comencé a comprender aún más mi relación con Dios y mi misión. Pero mi tiempo de revelación aún no había llegado, y regresé con ellos a Nazaret, donde seguí creciendo y viviendo en obediencia, preparándome para lo que estaba por venir. Cuando cumplí 30 años, sentí que era el momento de comenzar mi misión. Me dirigí al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, quien estaba predicando el arrepentimiento y bautizando a las personas. Juan, aunque me reconoció como el Mesías, me bautizó, cumpliendo así con la justicia de Dios. Cuando emergí del agua, el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma de paloma, y una voz desde los cielos dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este fue el momento en que mi misión se hizo pública. A partir de ese instante, comencé a predicar y a sanar, a revelar el reino de Dios que estaba cerca. La gente comenzó a seguirme, y mis discípulos se unieron a mí. Hablaba de la paz, del perdón
y de un amor que trasciende todo lo conocido. Mi mensaje era claro. El reino de Dios estaba cerca, y todos debían arrepentirse y creer en el Evangelio. La gente se maravillaba de mis enseñanzas, pues hablaba con autoridad, como nadie lo había hecho antes. Mis milagros y palabras comenzaron a provocar controversia entre los líderes religiosos, pero yo continuaba cumpliendo la voluntad de mi Padre, anunciando el advenimiento del reino de los cielos. Mi ministerio se centró en enseñar a las multitudes sobre el amor y la compasión. En el monte, les dije, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les enseñé que el amor a Dios y al prójimo era el mandamiento más importante. Les hablé del perdón, de la importancia de amar a nuestros enemigos y de la necesidad de la humildad. En mi sermón del monte, expliqué que el reino de Dios no es un reino terrenal, sino un reino de justicia, paz y amor, que comienza en el corazón de cada persona. Les conté parábolas, historias sencillas pero profundas, para que pudieran entender los misterios de Dios. Había hablado del hijo pródigo, que regresó a su padre tras haber fallado, del buen samaritano, quien mostró amor y compasión hacia un extraño, y de la semilla de mostaza, que, aunque pequeña, crece y da fruto. Mi enseñanza no era solo sobre reglas, sino sobre cómo vivir una vida plena, llena de amor y sacrificio. Había venido a dar un nuevo pacto, un pacto de amor y gracia, no de ley y condena. Mis palabras tocaban el corazón de las personas, y cada vez más gente se acercaba a escucharme, a ser sanados, y a aprender sobre el camino hacia el reino de Dios. A lo largo de mi ministerio, realicé muchos milagros. Sané a los ciegos, los sordos, los paralíticos, y liberé a los endemoniados. A través de estos milagros, no solo sanaba cuerpos, sino que mostraba el poder de Dios en la tierra. Un día, calmé una tormenta furiosa en el mar, demostrando que el viento y las olas obedecían mi voz. En otra ocasión, resucité a un amigo, Lázaro, que había muerto hacía ya 4 días, para que todos pudieran ver la gloria de Dios. Pero mis milagros no eran solo para asombrar a las multitudes, sino para que creyeran que el reino de Dios estaba cerca. En mis acciones, las personas podían ver la misericordia de Dios, su poder y su amor incondicional. Sin embargo, mientras la gente se maravillaba de lo que hacía, los líderes religiosos comenzaban a desconfiar de mí, pues mis milagros desafiaban su autoridad y el sistema establecido. Aunque sabían que algo grande estaba sucediendo, muchos se negaron a creer que yo era el Mesías. A pesar de la oposición, continué realizando milagros, curando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y demostrando que el reino de Dios no solo era un mensaje, sino una realidad viviente. Mis enseñanzas eran profundas, pero muchas veces las expresaba a través de parábolas, pequeñas historias que contenían verdades espirituales. Les hablé sobre el reino de Dios a través de historias sencillas pero poderosas. En la parábola del hijo pródigo, les mostré cómo, incluso cuando uno se aleja de Dios, siempre hay un camino de regreso, y el Padre nos recibe con amor incondicional. Les hablé del buen samaritano, para enseñarles que el amor al prójimo no tiene fronteras, y que debemos ayudar a aquellos que más lo necesitan, sin importar su raza o estatus social. Conté la parábola de los talentos, en la que un amo reparte dinero a sus siervos, y les enseñé sobre la importancia de usar nuestros dones y recursos para hacer el bien y multiplicar lo que hemos recibido. También les hablé sobre la semilla de mostaza, que es pequeña al principio, pero crece y se convierte en un árbol grande, para mostrarles que el reino de Dios, aunque pequeño al principio, crecería de manera imparable. Mis parábolas no solo eran historias, sino lecciones profundas que invitaban a la reflexión y al cambio interior. Quería que las personas entendieran que el reino de Dios no se trata de reglas externas, sino de una transformación del corazón, que es la base de todo lo que predicaba. La víspera de mi sacrificio, me reuní con mis discípulos para celebrar la Pascua, una tradición judía que recordaba la liberación de Egipto. Durante esta última cena, supe que se acercaba el momento que había sido predestinado para mí. Les compartí el pan y el vino, diciendo: «Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Les expliqué que el pan representaba mi cuerpo y el vino mi sangre, que sería derramada por la salvación de todos.
Fue un momento de profunda comunión, donde traté de preparar a mis discípulos para lo que iba a suceder. Les hablé del amor, les recordé que debían amarse unos a otros como yo los amaba, y les advertí que uno de ellos me traicionaría esa misma noche. Aunque Pedro y los demás no comprendían completamente, les dejé un mandato: ser humildes, serviciales y vivir en amor. Durante esta cena, también lavé los pies de mis discípulos, un acto que parecía indigno para alguien como yo, pero quería darles el ejemplo de humildad y servicio. A pesar de que sabía que todos me abandonarían, mi amor por ellos era inquebrantable. Fue una noche llena de enseñanzas profundas, pero también de tristeza y dolor, porque sabía que el tiempo de mi sacrificio se estaba acercando. Después de la cena, fui al jardín de Getsemaní a orar. Sabía que lo que me esperaba sería aterrador. Mi alma estaba angustiada, profundamente afligida, como nunca antes lo había sentido. Estaba en completa agonía, orando al Padre, diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mis discípulos, agotados y adormecidos, no podían comprender la intensidad de mi sufrimiento. La lucha interna que sentía era indescriptible. Sabía que debía enfrentar el sacrificio por el bien de la humanidad, pero el peso de lo que se avecinaba me sobrepasaba. De repente, un ángel vino a fortalecerme, pero mi dolor era tan profundo que me pareció que mi corazón se desbordaba. En ese momento, comprendí con más claridad que el sacrificio no solo sería físico, sino espiritual, cargando con los pecados de la humanidad. Luché en oración, y aunque mi alma estaba profundamente afligida, me rendí a la voluntad de mi Padre. Mi misión era clara, y aunque el miedo se apoderaba de mí, acepté el sufrimiento que vendría, sabiendo que era necesario para el propósito divino. En ese mismo momento de angustia, el traidor, Judas, llegó con un grupo de soldados romanos. Había acordado entregar mi ubicación a cambio de 30 piezas de plata. Con un beso, Judas me entregó a los soldados, marcando el comienzo de mi pasión. Los discípulos, al ver esto, querían defenderme, pero les dije que dejara que se cumpliera lo que estaba escrito. Fue un acto de traición profundamente doloroso, pero también era necesario para que la salvación se cumpliera. Me arrestaron y me llevaron ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío, para ser juzgado. Aunque no encontraban testigos que pudieran acusarme de manera veraz, mi destino ya estaba sellado. El sumo sacerdote me interrogó, y aunque no respondí a muchas de sus preguntas, cuando me preguntó si yo era el Cristo, el Hijo de Dios, respondí afirmativamente. Fue entonces cuando me acusaron de blasfemia, y el juicio pasó a la condena de muerte. Mis discípulos, aterrados, me abandonaron, y yo, en ese momento de profunda soledad, comencé a vivir plenamente la amarga carga de mi misión. Ya nada podría evitar lo que estaba por venir. Fui llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, porque los líderes judíos no podían ejecutar la sentencia de muerte por sí mismos. Pilato no encontraba culpabilidad en mí, ya que no había hecho nada digno de muerte según las leyes romanas. Intentó liberarme, pero la multitud comenzó a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, presionado por la multitud y temeroso de un motín, cedió a sus demandas y me entregó a ser flagelado. Aunque sabía que todo esto estaba en el plan de Dios, el sufrimiento físico y emocional que soporté fue inmenso. Mis enemigos me ridiculizaron, me pusieron una corona de espinas sobre mi cabeza y se burlaron de mí como si fuera un rey. Pero en lugar de defenderme, soporté en silencio. La humillación, el dolor y la tortura eran insoportables, pero mi misión estaba a punto de completarse. A pesar de todo, no me rendí, porque sabía que el sacrificio era necesario para que el mundo fuera salvado. Me obligaron a cargar mi cruz por las calles de Jerusalén hasta el lugar de mi crucifixión, el Monte Calvario. Mi cuerpo ya estaba agotado por la flagelación y el abuso, y la multitud se agolpaba a mi alrededor, algunos burlándose de mí, otros llorando. En el camino, una mujer llamada Verónica se acercó y me limpió el rostro con un paño, un gesto de compasión en medio de mi sufrimiento. En la caminata hacia el monte, caí varias veces, ya que mi cuerpo no podía más, y uno de los soldados obligó a Simón de Cirene, un hombre que pasaba por allí, a ayudarme a llevar la cruz.
Todo el trayecto estuvo lleno de dolor, de gritos y de una profunda tristeza, pero cada paso que daba me acercaba más al cumplimiento de la voluntad de Dios. La gente a mi alrededor no entendía que yo estaba llevando el peso de los pecados del mundo, y mi corazón estaba lleno de amor por cada uno de ellos, a pesar de su indiferencia y crueldad. Llegué finalmente al Calvario, donde se llevó a cabo el sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad. Fui clavado en la cruz, mi cuerpo perforado por los clavos, y elevado entre dos ladrones, como un criminal. La tortura física era insoportable, pero lo peor era la sensación de estar completamente solo. El dolor era indescriptible, pero en mi sufrimiento oré por aquellos que me estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La multitud se burlaba de mí, pero yo no dejaba de pensar en aquellos que algún día creerían en mí y recibirían la salvación a través de mi sacrificio. A medida que pasaban las horas, sentí que mi vida se desvanecía, y finalmente, con un grito, entregué mi espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron mis últimas palabras antes de morir. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos y la tierra tembló. Mi muerte marcó el fin de un sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Mi misión estaba cumplida. 3 días después de mi muerte, algo milagroso ocurrió. Resucité de entre los muertos. Mi cuerpo, que había sido colocado en una tumba sellada, ya no estaba allí. Las mujeres que vinieron a ungir mi cuerpo encontraron la tumba vacía y fueron las primeras en recibir la noticia de mi resurrección. Aparecí ante ellas y les dije que fuera a contarles a mis discípulos. A lo largo de los siguientes días, me aparecí a mis seguidores, mostrándoles que estaba vivo y que la muerte no había tenido poder sobre mí. En mi resurrección, demostré que el poder de Dios es más grande que la muerte misma. La esperanza de la humanidad había sido restaurada, porque el pecado había sido derrotado y la vida eterna se había hecho accesible a todos los que creyeran en mí. A lo largo de estos encuentros, les expliqué que mi resurrección era el cumplimiento de las Escrituras y que el Espíritu Santo sería enviado para guiar a la iglesia que estaba por comenzar. Después de pasar 40 días con mis discípulos, enseñándoles y preparándolos para lo que vendría, los llevé al Monte de los Olivos. Allí, les di mi última comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras les hablaba, fui elevado al cielo, y una nube me cubrió, llevándome a la presencia de mi Padre. Mis discípulos, asombrados, miraban al cielo, y 2 ángeles se les aparecieron, diciéndoles: Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mi ascensión marcó el final de mi tiempo en la tierra, pero la misión continuaba. La iglesia nacía, y el Espíritu Santo descendería para ser el guía y consolador de mis seguidores. Aunque dejé la tierra, mi presencia sigue con ellos, y mi obra de redención continúa a través de la vida de cada creyente.